Y en este caso vamos a continuar con lo referido a las empresas de factoraje, lo que venían a ser las últimas entidades vinculadas a un servicio complementario y que nos ligan inmediatamente a una comprensión comercial, ¿no? Como hemos podido ver, dos de las circunstancias que comprometen a los servicios auxiliares son situaciones de empresas o vinculan empresas que realizan actividades comerciales, ¿no? Como es el caso de los almacenes generales de depósito que se vinculan al ejercicio de lo que conocemos bajo el régimen de comercial 2, lo que ustedes han visto en comercial 2, bajo el parámetro de los certificados de depósito y los bonos de prenda como mecanismos por medio de los cuales la entidad o la agencia de depósito lleva a cabo su labor. Y en el otro extremo tenemos a la actividad del factoraje, ¿no? Que viene a ser una actividad complementaria o una actividad que se desarrolla para servicio brindado a las empresas de intermediación o a las entidades de intermediación financiera. Esto bajo la premisa de que el factoraje compromete una actividad financiera que va a estar sujeta a supervisión por parte de ASFI, o sea, requiere una licencia de funcionamiento, en la cual se vayan a recibir documentos mercantiles debidamente autorizados que sean representativos de deuda. Ojo, no estamos haciendo alusión solo a documentos de crédito, ¿no? Al mencionar que son documentos mercantiles autorizados como representativos de deuda, compromete una categoría mucho más amplia, ¿cierto? Tienen que ver con créditos. Aparte de los créditos, puede involucrar pagarés, puede involucrar bonos, y cuanto documento sea representativo o logre acreditar la existencia de una obligación en dinero. Y excepcionalmente una obligación bajo el parámetro del mutuo, ¿no? Que viene a ser una variante, si quieren, que nos la incorporamos en el régimen civil, no tanto en el régimen comercial o financiero. Que en este caso, además, sea exigible. Eso denota que eventualmente esté dentro de un periodo de vigencia, que no haya culminado el plazo para su exigibilidad o que sea exigible y que comprometa una gestión de cobro. Razón por la cual la empresa de factoraje lo que hace es asumir el riesgo o no del crédito con el comprador o quien está cediendo los documentos mercantiles a cambio de un pago adelantado de dinero o eventualmente cobrando un importe por el servicio, ¿no? Estas son las dos modalidades por las cuales se puede llevar a cabo una labor de factoraje, que se concreta sobre todo en la circunstancia de las denominadas empresas de cobro o de gestión de cobro. En este caso, una empresa de gestión de cobro lo que puede hacer es pagar por adelantado. Cuando opta por el pago por adelantado, lo que ocurre es una operación de descuento, que es una operación financiera. En esta operación, el cedente o vendedor de un documento mercantil transmite la titularidad y los derechos aparejados a ese documento mercantil a una entidad de factoraje con el objetivo de que vaya a cobrar un crédito de vencimiento futuro o una obligación que todavía esté vigente, que no haya finiquitado o que no haya culminado su periodo de validez. Y la que recibe el documento mercantil lo que hace es anticipar el importe del crédito o el importe de la obligación, descontando el valor nominal de los intereses por el tiempo restante para su vencimiento, entendiendo que al recibir el documento mercantil, esos intereses van a su beneficio. Por eso es que se los descuenta. Es una operación, por lo tanto, de carácter financiero, que no es lo mismo que la compra de deudas, ¿no? La compra de deudas puede comprometer una singularidad en la cual se negocia eventualmente el monto de capital y el monto de interés que resta por cobrar, ¿no? Con la eventualidad de que puede incluso hasta reprogramarse una obligación. Mientras que en el caso del factoraje ocurre una operación específica denominada descuento, el descuento de documento mercantil respecto a el monto que se va a pagar. Si suponemos entonces que tenemos una obligación de unos $10,000 o de unos 100,000 para que sea un monto un poco más alto.
Tenemos una obligación de $100,000 otorgada mediante una modalidad de crédito de consumo y que la tasa de interés es del 18%. Entonces, si eventualmente este monto ha ido reduciendo con los pagos parciales que se han comprometido por parte del deudor, se calcula el saldo al que se le resta el valor nominal de los intereses. ¿Por qué nominal? Porque sabemos que ese cálculo de intereses está sujeto a la verificación del capital, ¿no? Porque los intereses se calculan en base al saldo de capital en lo que se maneja por las cuotas variables o los pagos variables que se han determinado en el ejercicio de una operación de crédito, a diferencia de lo que involucra ya pagos con cuotas fijas, ¿no? Donde capital e intereses ya han sido previamente definidos y se tienen montos a ser cancelados de forma periódica. Cuando eso ocurre, por ejemplo, y vamos a ir a un esquema de factoraje, lo que comúnmente ocurre por parte de la empresa de factoraje es optar por la segunda alternativa, ¿no? Cobrar un importe por el servicio, básicamente una comisión por la gestión de cobro, ¿no? Que en este caso las empresas de factoraje, como les digo, pueden optar por las dos vías. Una, básicamente asumir la titularidad de la deuda o de la titularidad de la acreencia, perdón, descontando el valor nominal del interés que todavía falta por generar. Y la otra alternativa, cobrar una comisión global respecto a la gestión de cobro, ¿no? Para beneficio de la entidad financiera. En ambos casos se constituye en una alternativa para las entidades de intermediación financiera con relación a la gestión y el manejo de sus carteras de operación, que en este caso se vinculan obviamente a las operaciones de colocación. En el caso además de el funcionamiento de una entidad de factoraje o una empresa de factoraje, cuando logran obtener la autorización correspondiente por parte de ASFI para que lleven a cabo sus operaciones, estas involucran los siguientes aspectos. Primero, que puedan llevar a cabo la operación de factoraje como tal en base a los documentos mercantiles autorizados en sus dos modalidades, factoraje por comisión o factoraje por descuento. Que para ello además estén habilitados a dar en garantía o eventualmente negociar en cualquier forma los derechos de crédito provenientes de contratos de factoraje con terceras personas. Ojo, esto se da solo en la primera circunstancia. Esta salvedad se logra cuando se ha efectivizado una operación de descuento. Cuando lo que tenemos es una gestión de cobro, no se puede efectivizar esta operación, ¿no? Porque no puedes dar en garantía algo que todavía no es tuyo, algo que no te compromete o no resulta ser su titular. Pueden también afectar en un fideicomiso irrevocable los derechos de crédito provenientes de contratos de factoraje a efectos de garantizar emisiones de valores que realice la sociedad. Nuevamente, requiere que se lleve a cabo un descuento. Sabemos que con el descuento opera básicamente una transferencia. Esa transferencia de créditos de los diferentes documentos mercantiles pueden aglutinarse en un mismo fondo, en un mismo patrimonio, por así decirlo, el que luego se otorgará en fideicomiso. En otras palabras, las entidades de factoraje reciben de una entidad financiera una serie de documentos mercantiles para su gestión de cobro mediante descuento, pagan por adelantado por estas y luego esos mismos documentos se constituyen en un fideicomiso para que una entidad fiduciaria sea la que administre esa gestión de cobro durante los vencimientos señalados. En otras palabras, en una empresa de factoraje puedes recurrir a otra empresa de cobro o a otra empresa de administración de cuentas, que en este caso sería bajo la lógica de un fideicomiso, para que pueda servir de garantía para la emisión de instrumentos que les sirvan para su financiamiento. Esto ya involucra un múltiple de operaciones para que resulte efectivo, con una condición también ineludible. La empresa fiduciaria dentro del fideicomiso tiene que contar con la debida autorización de ASFI para poder llevar a cabo dichas funciones. Generalmente una entidad fiduciaria suele recaer en la labor de un banco, pero no se limita solo
a dicha circunstancia. También pueden llevarse a cabo operaciones fiduciarias por separado bajo un régimen comercial. De ahí que radica una circunstancia bien llamativa. En la enunciación de los servicios complementarios o las empresas complementarias a la labor financiera, no se ha hecho alusión directa a la circunstancia del fideicomiso, que compromete a los siguientes sujetos: al fideicomitente y al fiduciario o empresa fiduciaria. El fideicomitente es el que origina la operación mediante la consolidación de un patrimonio autónomo que se cede en administración a la entidad fiduciaria. Y esta lo que hace es gestionar dicho patrimonio, manejar ese patrimonio, que en este caso puede ser la administración de bienes, bienes muebles, bienes inmuebles, activos, activos fijos, activos improductivos, y de la misma forma cuentas por cobrar o documentos mercantiles. Es por eso que se puede consolidar un esquema de fideicomiso bajo la lógica de una empresa de factoraje con relación a los documentos mercantiles que compromete esta. Esta circunstancia es llamativa porque debió haberse incorporado en la Ley 393 esta salvedad de las operaciones de fideicomiso, ¿no?, como servicios auxiliares o servicios, si quieren, complementarios a la actividad como tal. Y radica en varias consideraciones, a varias apreciaciones que se pueden tomar al respecto sobre este punto, sobre todo bajo la premisa de que el ejercicio de fideicomisos como operaciones financieras, como lo son, tienen que estar sujetas a una reguladora financiera o tienen que estar sujetas a la labor que efectiviza, en todo caso, la entidad o la reguladora, en este caso no es ASFI, y que da lugar al reconocimiento de una serie de alternativas con relación a dichos aspectos, ¿no?, que, como vemos, involucran varias circunstancias en lo que concierne al fideicomiso, que también se vincula a las empresas de pago móvil, ¿no?, que pueden llevar a cabo dichas operaciones. Es llamativo ver cómo en la Ley de Servicios Financieros se prevé algunas circunstancias sobre los contratos de fideicomiso, sobre el control y gestión de riesgos en la lógica de los fideicomisos y su operación, pero de ahí a establecer como una operación ya específica o como un servicio complementario en lo que concierne a la regulación y la recopilación normativa, pues no se ha efectivizado, ni en la Ley 393, ni tampoco en la recopilación normativa, así como servicio complementario. Pero sí bajo circunstancias que se repiten, no solo con el funcionamiento de las empresas de factoraje o empresas móviles de servicio de pago móvil, sino también para los procedimientos de disolución o liquidación de entidades financieras y la constitución de fideicomisos que vayan a ser administrados con dicho objeto, ¿no?, de precautelar todo lo que denota los activos de una entidad financiera, sea que la liquidación sea o se haya propiciado de manera voluntaria o a consecuencia de una decisión judicial, ¿no?, entre las circunstancias que se encuentran descritas en nuestra norma financiera. Eso nos lleva a varias consideraciones, o por lo menos a varios elementos que debemos tomar o debiéramos tomar en cuenta con relación a las operaciones de fideicomiso, ¿no?, que si bien son enunciadas en varios apartados de la Ley de Servicios Financieros, no se complementa con una determinación clara de la consideración financiera que compromete este tipo de operaciones y sobre todo su ligazón o vínculo con lo que denota en gran medida una labor empresarial o una labor profesional, ¿no?, para que se adopte esa faceta de la empresa fiduciaria. Algo que pues ya en gran medida
compromete nuestra apreciación, ¿no? Y que en todo caso, pues corresponde a otras disciplinas también conexas al régimen financiero su abordaje. Aprovecho eso para consultarles si en el desarrollo de derecho comercial, sobre todo en comercial 2 y eventualmente si es que ya llevaron comercial 3, si es que han tenido oportunidad de revisar aspectos relacionados al fideicomiso. Con la doctora Sara Ferreira lo vimos, pero muy de pasada en comercial 2. Y bueno, en comercial 3 para nada, doc. Sí, Doc, muy, o sea, muy de afuera lo vimos el tema de fideicomiso con la doctora Ferreira, pero en comercial 3 igual no nos pasó nada. Pues sí es un aspecto que debieron haber revisado de manera inextensa, ¿no? Porque la razón por la cual la ley de servicios financieros no contempla ya mayores aspectos en lo que concierne al fideicomiso es porque este se encuentra regulado a partir del artículo 1409 del Código de Comercio, ¿no? Donde se establece precisamente los diferentes factores a tomar en cuenta desde el concepto mismo de la operación de fideicomiso, la circunstancia del patrimonio autónomo, su constitución, cómo se elige precisamente al fiduciario, qué fideicomisos están prohibidos o eventualmente las atribuciones de las partes o sujetos que comprometen este tipo de operación, que si bien se maneja todavía bajo una lógica comercial o bajo lo que involucran actos de comercio, sabemos que tiene mucho de compromiso financiero, ¿no? Dependiendo precisamente del destino y la operación en la que se efectivice tal servicio, ¿no? Por eso es llamativo, ¿no? Que no lo hayan profundizado tanto en Comercial 2 como eventualmente en Comercial 3, en la que se postula o se manifiesta como una circunstancia bastante recurrente, o por lo menos de incidencia alta, en lo que involucra el manejo de este tipo de operaciones, ¿no? Pero bueno, es una de las singularidades que debieran haber tomado en cuenta, pero me parece oportuno también citarles aquella circunstancia, ¿no? Para profundizar un poco su conocimiento sobre fideicomisos, les recomiendo nuevamente la revisión del Código de Comercio a partir del artículo 1409. Tomando como referencia de que mucho de lo descrito en el Código de Comercio hoy ya reviste la necesidad de un nuevo abordaje, ¿no? Por las consideraciones de lo que hoy acontece en términos de manejo de dicha operación. De la misma manera, en el caso de las operaciones permitidas para una empresa de factoraje, también tenemos el reconocimiento de la posibilidad de prestar servicios de administración y cobranza de deudas exigibles. Ojo, esta operación ya no requiere, por ejemplo, cesión o descuento. Esta puede efectivizarse tanto frente a una entidad de intermediación financiera que recurra a los servicios de una empresa de factoraje, como eventualmente brindar ese servicio al público en general. En el entendido de que si tú tienes un documento de cobro o una operación pendiente de cobro, puedes recurrir a los servicios de esta empresa con el objeto de que sean ellos los que se encarguen de dicha gestión, ya sea una gestión todavía de carácter administrativa o inclusive ya ligando a una operación de orden judicial. ¿No? El hecho de que puedan iniciarse gestiones de cobro vía procesos ejecutivos, procesos coactivos cuando corresponda, o en su caso inclusive procesos concursales, ¿no? Dentro de las diferentes alternativas, tanto civiles como eventualmente comerciales. También se extiende a la cobranza de instrumentos, la cobranza de letras, la cobranza de pagarés, documentos mercantiles, reconocimientos de obligación, rendiciones de cuentas y otros, que pueden quedar en manos de empresas de cobro. Entonces, una empresa de factoraje o trabaja de manera formal con una entidad de intermediación financiera o lo hace a través de servicios al público en general, siempre y cuando cuente con la debida autorización y supervisión de parte de ASFI. También pueden adquirir, alquilar y vender bienes muebles e inmuebles que sean utilizados en actividades propias del giro, ¿no? Esto sobre todo para
precautelar que cuenten con una solvencia suficiente como para desarrollar sus actividades, ¿no? Esto más que nada para beneficio de la propia empresa de factoraje. Y eventualmente también se podrán agregar otras operaciones conforme el regulador determine o identifique circunstancias que se vayan incrementando o que se vayan habilitando con relación a operaciones que antes no estaban previstas, pero que se hayan incorporado por efecto de la competencia del regulador. De la misma manera, cuando los bancos que tengan una licencia de funcionamiento otorgada por ASFI soliciten el que se incorpore como parte de sus unidades de negocio o de sus empresas subsidiarias, dentro de lo que involucran sus grupos financieros, pueden incorporar las operaciones de factoraje con documentos mercantiles debidamente autorizados, ¿no? ¿Qué implica aquello? En este caso es una entidad financiera, el banco, quien brinda, aparte de los servicios que se manejan a mercado abierto, un servicio dirigido a las propias entidades de intermediación, o sea, al resto de las entidades, para que la entidad financiera, en este caso el banco, asuma el rol del cobro de gestiones de deuda o documentos de deuda, para beneficio obviamente de las otras entidades, pudiendo hacerlo a través de el cobro de comisiones o en su defecto descontando o negociando documentos mercantiles autorizados, pero siempre y cuando su vencimiento no sea superior a 1 año. Esta sí es una diferencia importante, ya que en el caso de las empresas de factoraje que no están vinculadas a una entidad de intermediación financiera de forma directa, o sea que no son unidades de negocio o empresas subsidiarias o agencias de entidades bancarias, sobre todo, pueden llevar a cabo descuento con operaciones cuya vigencia o vencimiento de la obligación sea superior a 1 año. Mientras que, si es una operación dentro del mismo banco, se limita esta circunstancia para que no se incremente la gestión y exposición a riesgo que ya de por sí tiene una entidad de esta naturaleza, ¿no? Esa es la razón fundamental por la cual se restringe. En el caso además de las empresas de factoraje, es imprescindible que se propicie un contrato de operaciones, detallando obviamente aquellas que se encuentran permitidas en el reglamento o en la reglamentación y recopilación del regulador financiero, en este caso ASFI, bajo el entendido de que dichas operaciones tienen que estar sujetas a una gestión de riesgos apropiada para que no entorpezca la estructura, la solidez y la estabilidad del propio sistema financiero. Porque en todo caso, la razón por la cual una empresa o una entidad de intermediación financiera se deshace de la gestión de cobro de una deuda o de un crédito es porque ésta compromete en costos a su operación, pero todavía se trata de una deuda que sí es posible recuperar. Por eso es de que entra dentro de la categoría de operaciones permitidas. Bajo ese lineamiento, los contratos que se van a suscribir con la empresa de factoraje deben cumplir con los lineamientos generales establecidos en la reglamentación de contratos emitida por ASFI, contenida en este caso en el libro segundo, título quinto, capítulo sexto, o séptimo, perdón, para la recopilación de normas de servicios financieros, y de la misma forma que no se encuentran dentro de la categoría de los denominados créditos castigados, que son aquellos que no han tenido la adecuada previsión para el cumplimiento de la obligación, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando se trata de créditos de esta naturaleza, no pueden ser incorporados dentro de una operación de factoraje. Eso da lugar a que en la misma reglamentación se detallen cuáles vienen a ser los documentos mercantiles autorizados para llevar a cabo una operación de factoraje. Concretamente, se puede llevar a cabo en base a documentos que involucren la firma o suscripción de un pagaré bajo una lógica de título-valor. Obviamente aquí hay dos diferencias o hay dos circunstancias a anotar.
Una cosa son los pagarés de régimen comercial y otros son los pagarés de régimen bursátil. En el régimen comercial, un pagaré básicamente es un reconocimiento de una obligación pendiente de pago, con la promesa de que en un lapso de tiempo determinado y sujeto a una serie de condiciones, sobre todo de tasas de interés, comúnmente, se vaya a cumplir la obligación, verificada precisamente en el mismo título valor. En el ámbito del régimen bursátil opera de la misma manera, pero en la mayoría de los casos se limita a un plazo que no supera el año, ¿no? El plazo de vigencia del pagaré no puede ser mayor a un año cuando se trata de la modalidad de pagarés bursátiles, ¿no? Los que vamos a profundizar cuando ya estemos en la materia de derecho bursátil. Otra de las singularidades, perdón, otro de los documentos que puede ser otorgado a una operación de factoraje son las letras de cambio, pero ojo, estas siempre o casi siempre en su lógica comercial, ya que la posibilidad de una letra de cambio de régimen bursátil es ínfima, a menos que nos estemos refiriendo a una modalidad distinta, cuál es el caso de las LTs, o si quieren, letras del tesoro. Cuando ocurre esto, cuando se emiten letras del tesoro giradas con garantía del Tesoro General de la Nación, este tipo de documentos eventualmente sí pueden ser gestados o pueden ser cobrados, pueden entrar a una gestión de cobro vía descuento, vía cobro de comisión por parte de las empresas de factoraje, ¿no? Porque ya comprometen, en todo caso, obligaciones con montos superiores, la mayor parte de las veces, y segundo, que tienen una adecuada un adecuado nivel de garantía porque se vinculan inmediatamente al presupuesto y al Tesoro General de la Nación. Con lo que habríamos terminado pues toda la circunstancia de los servicios accesorios, aparte de obviamente el hecho de otros documentos mercantiles que me olvidaba colocarlo, que pueden estar sujetos a operaciones de factoraje. Dudas, consultas sobre todo lo que hemos visto respecto a empresas de servicios complementarios. Muy bien, no tenemos ninguna duda, ninguna consulta. Perfecto. Durante el lapso entonces de unos 45 minutos, perdón, en realidad está configurado ahora para 45 minutos, vamos a iniciar o vamos a retomar el trabajo relacionado a los casos. ¿Esto con qué objetivo? Con la salvedad, primero, de que puedan aprovechar este tiempo para ir analizando los diferentes casos, los casos que les he planteado. Y segundo, que a través de aquello puedan también ustedes aprovechar de hacerme las consultas o las dudas que tuvieran respecto a los mismos, ¿no? Que en algunos casos ya me las han consultado vía WhatsApp, pero también aprovechemos este espacio de tiempo para su valoración. De la misma manera, pues el hecho de que puedan identificar parte de la normativa que requieren utilizar para la resolución de los casos con la presentación de los correspondientes informes respecto a los procedimientos de constitución y las observaciones que se hubieran generado respecto a el regulador financiero. Para asegurar entonces este desarrollo de la actividad, vamos a habilitar inmediatamente las salas divididas. Ya están generándose las 5. Tenemos en este caso la salvedad de que ustedes van a poder dirigirse a la sala correspondiente. Reitero, van a tener 45 minutos para el desarrollo de esta actividad y vencida la misma, retornamos a la sesión principal ya para abordar el último tema o parte del último tema que va a ingresar a la evaluación correspondiente a las operaciones financieras. En el caso de las operaciones financieras vamos a dividirlo en 2 etapas. Una primera etapa teórica y ya luego una etapa práctica, ¿no? Donde vamos a poner en marcha la revisión de diferentes casos, diferentes circunstancias para ver qué tipo de operación corresponde
y sobre todo la incidencia de estas, ¿no? Las particularidades de lo que determina la normativa con relación a las mismas. Estoy abriendo entonces ya las salas divididas, chicos. Vayan asignándose o vayan ingresando a la sala que corresponda a sus grupos, a objeto de que podamos continuar con el trabajo de la resolución de los casos para el parcial. Super doc. Perfecto, chicos. Doctor, Hola, Cami, ¿cómo estás? por favor, cuando estaba explicando sobre los casos, bueno, tengo entendido que son los casos que hay que presentar, o sea, es en sí la evaluación parcial, ¿verdad, doctor? Esos de Parte, casos. sí, parte de la evaluación parcial. Y no me quedó claro cuándo hay que presentar esos casos. ¿Este fin de semana? ¿Esta Hasta el fin de semana? semana. ¿Qué día exactamente, doctor? Inicialmente estaba previsto de que la entrega sea hasta el viernes, pero probablemente lo ampliemos hasta el domingo por la tarde. Ya, doctor. Y una preguntita con respecto a lo que se estaba haciendo sobre la constitución del Banco Múltiple o PAIM, eso también le vamos a presentar y va a contar como nota. Sí, Y le quería preguntar, ¿eso hay que subirlo, o sea, va a habilitar alguna plataforma para poder subirlo en el Moodle? sí, voy a habilitar precisamente un enlace para que puedan hacer entrega y de la misma forma va a haber una parte complementaria en la cual tienen que valorar la presentación o la solicitud hecha por el otro grupo o los otros grupos y que puedan emitir con ello una resolución administrativa, ¿no? Ok, doctor. Y tenía otra preguntita. Em, en sí, hasta donde yo sé era la constitución de ese banco múltiple, pero hay otra más que había que hacer, que creo que tal vez se me está yendo, no estoy muy Sí, segura. inicialmente era la constitución de una entidad bancaria que podía ser banco múltiple o banco pyme o eventualmente banco de desarrollo privado. Y Ujú. después también la conformación de una entidad de intermediación financiera del resto de las que se denotaban en el régimen privado, pudiendo elegirse o pudiendo elegir una cooperativa, una IFD, una EFV o eventualmente una banca comunal. Ya, listo, doctor. Entonces, esos dos sería y eso sería lo que tendríamos que presentar. Sí, exacto. Ok, ya, mil gracias. Tenía esa dudita nada más. Gracias, doc. Con todo gusto.
Doctor, Buenas chicos, ¿cómo están? doctor, buenas. Una consulta. Díganme. Estábamos revisando el primer caso aquí. Ay, no puedo subir ya. Y bueno, yo no encontraba este anexo. Quería preguntarle si está en el sistema o cómo lo ubicamos. Y tampoco entiendo qué es lo que hay que hacer bien, porque te pone que faltan algunos documentos exigidos y bueno, acá te pone estos 3, digamos, pero no entiendo bien cuál es la consigna o qué es lo que hay que hacer. Ya, perfecto. Enseguida les habilito. Voy a verificar que estén en sistema los anexos de la recopilación normativa. Denme un instante. Listo, que la otra vez nos habíamos sufrido para encontrar anexos. Y uno por uno hemos cargado todos para ver cuál era. Es grave, la verdad es grave todo el manejo de los anexos y es precisamente uno de los puntos que más cambia, ¿no? Porque como tiene que adecuarse a las diferentes prácticas, las diferentes circunstancias que se manejan en nuestra norma, es uno de los puntos que más modificaciones se efectivizan o que más situaciones comprometen, ¿no? Y que en gran medida, pues, nos complica incluso en el ámbito profesional, ¿no? Estoy viendo, les he generado una carpeta con anexos. Voy a ver si están los anexos que requieren. Sí, están los anexos para Banco Pyme y anexos para cooperativas. Entonces, doctor, ¿la consigna es llenar esos documentos? En todo caso, la circunstancia primero está relacionada a revisar la normativa, o sea, revisar los anexos, ver si se exige estos documentos y que nosotros podamos ver qué tipo de información es subsanable. No se olviden que estamos en la etapa de la audiencia exhibitoria, ¿no? Aquí es donde tenemos que entregar, mostrar y verificar los documentos. Si eventualmente ha habido observaciones, aquí se va a abrir esta consideración de si se puede subsanar todavía esas observaciones o nos toca volver a hacer todo el trámite, ¿no? Que esa va a ser una de las respuestas que necesariamente tienen que incorporar en su informe, porque acá lo que van a hacer es elaborar un informe con relación a esos documentos. Si eventualmente son errores subsanables, indican, ¿no? Entonces tenemos que presentar estos documentos, hacer estos cambios, hacer estas modificaciones para que pueda efectivizarse. Tomen en cuenta que eso va a depender de si realmente son situaciones subsanables o circunstancias insubsanables. Ok, doctor. Gracias, Y doctor. el segundo caso yo lo entendí como que tenemos que ver si, o sea, son 2 puntos según lo entendí yo. Ver si la norma permite que se convierta en un pyme. Exacto. O sea, por el tema de que los accionistas serían instituciones multilaterales, ¿no? Sí. Ese es el único punto, ¿no? Porque Sí. la voluntad o no de las multilaterales ya no es un aspecto normativo. Exacto. Exacto. Aquí lo que tienen que ver es si existe congruencia entre lo que prevé nuestra normativa con relación a las entidades de esta naturaleza y que si eventualmente una IFD pudiera transformarse en Banco Pyme y si las condiciones que tiene actualmente la IFD son coincidentes o concordantes con lo que involucra un Banco Pyme. Ok, doctor. Gracias, doctor. Con todo gusto. También una pregunta, doc. O sea, un poco más para el examen. No tenemos ninguna tarea para este parcial, ¿no? Parcial. O sea, en realidad las prácticas que ya hemos hecho de constitución, de solicitudes de constitución y de los 2 tipos, ¿no? De banco y de otras entidades financieras. La tarea como tal va a consistir ya luego en la redacción de una resolución administrativa para responder a alguna de las solicitudes del grupo de sus compañeros, de los otros grupos, ¿no? esto es para el fin de semana, ¿verdad? Sí. Ok, doctor. Doctor, ¿hasta cuándo tenemos que entregar estos casos? Inicialmente estaba previsto que sea para el día viernes, pero estoy viendo la posibilidad de que podamos juntar los 2 casos, o sea, la entrega de estos casos más la resolución administrativa hasta el día domingo. Súper, doctor, gracias. Gracias, doctor. Con todo gusto. Gracias, doctor. Vale, chicos, los dejo entonces un instante. Ya saben, cualquier duda, me piden que ingrese a la sala y voy con ustedes. Gracias, doctor. Sí, gracias, doctor. Gracias, doctor. Todo gusto. ¿Cómo están, chicos? Buenas.
Hola, Doc, buenas. Buenas, Doc. Teníamos algunas consultitas respecto a los casos. Adelante. Nico, dime primero. Doc, con respecto, ¿se me escucha bien, Doc? Sí, sí, sí. Buenísimo. Con respecto al primer caso, tenemos a ver, dos consultas. La primera es, sabemos que falta, en la audiencia exhibitoria falta una serie de documentos, y bueno, o sea, es muy evidente cuál es el problema, digamos, o sea, que faltan los documentos. Entonces, ¿qué es lo que más o menos usted quiere que como que respondamos? Porque, o sea, no basta, o sea, sabemos que faltan los documentos, pero seguramente necesita o quiere algo más en mi caso. Sí, ¿Nos puede aclarar eso? claro, claro. Claro, Doc, porque pensamos, Doc, que podemos poner básicamente lo que la solución y las consecuencias, básicamente es lo que tendríamos que analizar, Doc. Sí, en parte, porque además tienen que tomarlo en contexto, tienen que analizarlo en el contexto en el que está ocurriendo esto. No es una observación que se está manifestando mediante carta circular, es una observación que se ha identificado en la audiencia exhibitoria. Tomen en cuenta de que al momento de presentar su solicitud, como bien saben, hacemos un detalle de todos los documentos que estamos adjuntando y estos se verifican o se constatan en la circunstancia de la audiencia exhibitoria. ¿Qué va a involucrar? Hay una inconsistencia entre la solicitud planteada y el momento de la revisión en la audiencia. Entonces, aquí ya tenemos que ver, primero, si es un error subsanable o si resulta ser un error insubsanable, y eso involucraría ejecución de la garantía, volver a iniciar todo el proceso desde cero. Buenísimo, Súper, Doc. Doc. La Y segunda respecto... pregunta, la no, dale, segunda Nico. pregunta del primer caso es el tema del último párrafo, en el que Ya. nos menciona el tema de las fechas, Ujú. del tema de, no, déjame revisar dos segundos, el tema de, un segundo por favor, Claro que aquí sí. lo tengo, el tema el certificado de depósito Ujú. y el plazo de 260 días, y bueno, nos da dos fechas que creemos que tal vez, no sé si se equivocó en el año, en la última fecha, porque es como que no encuentro el problema entre las fechas, porque está como que dentro del plazo, entonces no sé si, o sea, no entendemos muy bien ese párrafo, digamos. Si eventualmente van a tener que subsanar alguna circunstancia en la eventualidad de que ustedes identifiquen que sí hay errores subsanables o que se pueden corregir para evitar la ejecución de la garantía, lo que se tiene que hacer es verificar el plazo de vigencia de esta, ¿no? Si primero, si el plazo otorgado en un principio es correcto o fuera incorrecto, y segundo, si hay posibilidad de ampliarlo. Pero de alguna cosa, si digamos, acá se está presentando, digamos, dice, también se observó que el certificado de depósito entregado contempla un plazo de 260 días, Uh-huh. computables desde el 26 de agosto de 2020. Uh-huh. Bueno, entonces, y dice que siendo que la solicitud de constitución fue presentada el 9 de septiembre de 2020, entonces estaría como que dentro del plazo. Entonces, ¿cuál es la controversia ahí? Si ¿Por es qué es lo que que busca? si es que eventualmente con la subsanación de errores, si es que esta fuera posible, diera lugar a un periodo más largo de los 260 días inicialmente previstos. Claro, para como corregir, digamos. Exacto. Perfecto, entonces eso lo vamos a ver una vez que resolvamos la parte del principio. Perfecto. Uh-huh. Buenísimo. Eso con respecto al primer caso, Doc. Doc, Perfecto. con respecto al segundo caso, Uh-huh. estábamos entre la duda en que no sabíamos si hay que, por ejemplo, responder al caso mediante un informe legal o un memorial o no sabemos. Un Informe. informe. Informe legal, sí. Sobre todo para constatar si es posible la transformación de una IFD, como es crecer, hacia un banco PYME, ¿no? Bajo las circunstancias que también comprometen la composición de la IFD. Ya, Doc, sí somos como básicamente los abogados que nos están haciendo una consulta jurídica respecto a esa transformación previa. Exacto. Y, Doc, también una duda era, para que me termine de quedar claro, los accionistas Uh-huh. son personas jurídicas como tal, ¿no? No son personas naturales que son parte de las otras entidades. No, personas jurídicas. Y de ahí surge básicamente la controversia, ¿no, Doc? De que Claro. estas entidades, personas jurídicas, son sin fines de lucro y básicamente los pros y los contras, si diría algo ASFI, o si, y también habría que poner una parte en lo que sí les conviene o no a los accionistas
Claro. ¿Por qué se desanimarían? Sobre todo si existe congruencia o pertinencia respecto a lo que involucra la actividad de una entidad sin fines de lucro para que pase a una entidad que sabemos persigue lucro, como es el caso de un banco PYME. Perfecto, Doc. Muchas gracias. Creo Con que todo por el gusto. momento eran esos. Gracias, Doc. Con todo gusto, chicos. Cualquier Gracias, cosa Doc. me piden que Doc, ingrese. Dime. una preguntita más. No sé si he escuchado bien o mal, o todavía no dijo qué día es el examen, o no sé, porque mi internet se súper entrecorta, entonces no. La mayor parte de los chicos ha solicitado de que pueda ser el jueves, pero con quienes tengan dificultad con que se mueva para el jueves, estoy viendo la posibilidad de mantener la fecha mediante 2 evaluaciones paralelas, ¿no? Pero eso lo vamos a resolver justo volviendo a la sala principal, no se preocupe. Súper, Doc, muchas gracias. Con todo gusto. Hasta luego. Bueno, no, hasta luego, chao del grupo, Doc. Vale, chicos. Ok, los dejo un instante, me voy a la sala 5. Doc, gracias. No hay de qué. Gracias, Doc. Económico financiero presentado en 2 ejemplares y en medio magnético, que deberá contener al menos los siguientes antecedentes, objetivo, análisis de mercado, y el análisis de mercado tiene un montón de cosas. Doctor, Análisis justamente le TEX. queríamos preguntar Hola, Hola, buenas, la buenas. primera pregunta, Ujú. que no, se pese a que hemos leído y que ya comprendemos los 3 puntos Ujú. que faltan de estos documentos, no entendemos si es que tenemos que justificar que sí hemos presentado o tenemos que presentar estos documentos, y si ese es el caso, no sé cómo hacer un análisis de factibilidad y punto de equilibrio, ni tampoco los otros 3. Ujú. Entonces, ¿qué nos está pidiendo en esta primera pregunta? Ok. Tomen en cuenta, vamos a ponernos en contexto, ¿vale? Ustedes bueno, en teoría, ¿no? En el caso, se ha presentado una solicitud de constitución, que bien sabemos que esa solicitud de constitución tiene que ir aparejada a todos los documentos que se entregan para que sean revisados o validados por ASFI. ASFI ha hecho esa validación inicial y nos ha citado a una audiencia exhibitoria. Hemos ido a la audiencia exhibitoria y dentro de la audiencia exhibitoria, ASFI recién nos indica, hay observaciones con esto. Primero, ver si ASFI ha obrado de forma correcta o debió habernos informado antes. Segundo, hecha la observación, verificar si estos son detalles subsanables o no son subsanables y señalar los argumentos de por qué podríamos subsanar esas observaciones o por qué no podríamos subsanar esas observaciones. Y la identificación de la consecuencia, ¿no? Si podemos continuar con el trámite o si eventualmente va a operarse la garantía de seriedad de trámite y tendremos que iniciar nuevamente. No tienen que elaborar los documentos porque esto ya involucra un conocimiento de ingeniería financiera, ¿no? Esto sí se los exijo a los chicos de ingeniería financiera, pero a derecho no se preocupen. Doctor, entonces hay que ver si es que ASFI obró de acuerdo y en apego a la normativa. Exacto, exacto. ¿No? Y cómo hay que ver mediante, y qué tenemos que poner, o sea, mediante un memorial, tenemos que responder un informe o simplemente redactar así nosotras, o cómo hay que hacerlo. Un informe porque eso es para mantener ¿Dirigido a quién? al director, o perdón, a los que están buscando la constitución de la entidad, ¿no? De los promotores de la cooperativa. Tiene que ser dirigida a los directores. Claro, al directorio provisional de la cooperativa o al consejo de administración de la cooperativa. Nosotros en la posición de abogados informarles, algo así. Sí. Como sus asesores legales que han sido consultados precisamente por este inconveniente que se ha propiciado en la audiencia exhibitoria. Entonces es un informe legal. Se supone que nos faltan. Doc. Sí. Es un informe legal, ¿no ves? Sí. Se supone que nos faltan estos 3 puntos, ¿no? Entonces hay que ver si estos 3 puntos son esenciales o no, como para ser subsanados. Exacto. O volver a reiniciar el trámite. Exacto.
¿no? Y presentar los argumentos de por qué, ¿no? Si dicen que pueden ser subsanables, que citen la norma que justifica esa posición, y si indican de que son errores insubsanables o documentos que no pueden ser corregidos de manera posterior, tomando en cuenta la etapa en la que ya se encuentran, audiencia exhibitoria, pues señalarle eso a el directorio de la cooperativa o el consejo de administración de la cooperativa. Doc, ¿y esto está en la ley 393? Parte en la ley 393 y también en la recopilación normativa, concretamente el libro primero, título primero de las autorizaciones y el procedimiento de constitución de sociedades cooperativas, además de los anexos, ¿no? Ya, doctor. En el segundo es igual un informe legal, ¿no? ¿No? Sí, sobre todo para verificar si existiere o no observaciones en la transformación de una IFD de las características descritas hacia un banco PYME, tomando como referencia la composición de esa IFD con personas jurídicas cuya característica es de que son entes sin fines de lucro. Bien. Creo que eso, Doc. Vale. Sí, no tenemos más preguntas, doctor. Gracias. Con todo gusto. Con todo gusto. Cualquier cosa, ya saben, me piden que ingrese a la sala para absorber las dudas que pudieran surgir. Doctor, ¿y hasta cuándo debemos entregar la resolución de casos? La entrega de los casos resueltos más la resolución administrativa, que les voy a explicar en qué va a consistir ese último trabajo, va a ser hasta el fin de semana. Inicialmente estaba previsto para el día viernes, pero he preferido darles un pequeño margen de tiempo para que puedan trabajarlo sin problema y que la entrega pueda ser hasta el domingo por la tarde. Ya, doctor. Para el segundo parcial, ¿qué va a tomar en cuenta? ¿El examen, la resolución de casos, lo que estaba diciendo, la resolución administrativa y algo más? El trabajo que ya hemos ido efectuando de la conformación de las entidades bancarias o de las entidades financieras. Precisamente lo que pasa es de que la resolución administrativa se va a emitir en relación a lo que ha sido la constitución de sus entidades financieras. Ah, ya, doctor. Perfecto, chicas. Cualquier cosa, estoy atento para cualquier duda o consulta que pudieran tener. Me piden que ingrese a su sala para absolverla. Gracias, Doc. Gracias, Con todo gusto. Nos vemos en unos minutos. Tanto de fechas como eventualmente de las instrucciones para este trabajo. En la revisión de los casos y el análisis de los casos que están efectuando va a terminar con su entrega para el día domingo. Inicialmente estaba previsto para el día viernes, pero prefiero darles un poco más de tiempo, un margen de tiempo, para que trabajen bien sus casos, los entreguen el día domingo. Eso sí, tope, la entrega va a ser hasta el mediodía, cosa de que yo por la tarde me pueda dedicar precisamente a revisar sus casos, ¿no? Luego de haber pifiado en las elecciones, eso ya muy aparte. El aspecto también del cumplimiento de la otra etapa de la conformación de sus entidades financieras. Ya he revisado los trabajos que me han podido subir. Ahora voy a dirigirlos a los diferentes grupos a objeto de que cuando los reciban, los analicen y puedan emitir la resolución administrativa, ya sea aceptando o rechazando la solicitud de constitución, ¿no? De autorización de constitución. Con eso cerraríamos toda la parte práctica del segundo parcial. Paralelo a ello, tenemos la celebración de nuestro cuestionario, ¿no? La parte teórica, la evaluación teórica con nuestro cuestionario. Varios me han solicitado, lo verificaba en el grupo en WhatsApp, de que se pueda mover para el día jueves. Solamente tengo 2 circunstancias en las cuales se les complica que se vaya a mover la fecha. En ese caso voy a coordinar con quienes no tienen esa posibilidad de mover la fecha para coordinar una evaluación paralela, ¿no? Generarles otro cuestionario para el día de mañana, ¿no? Dentro de un horario razonable, cosa de que mañana podamos utilizar el espacio de tiempo para el abordaje de operaciones financieras.
Operaciones financieras ya no va a entrar a la evaluación, o sea, ya no va a entrar a la parte teórica, pero sí la vamos a utilizar para la parte del final. Por eso es que también estoy reorganizando un poco una de las lecturas que quedó pendiente para que la podamos vincular a lo que son operaciones financieras ya de manera explícita. Vale, con esas apreciaciones y observaciones y aclaraciones también de parte, pues habríamos culminado la sesión programada para el día de hoy. Si es que tienen dudas, si es que tienen consultas respecto a los casos, aprovechen todo, igual ese lapso de tiempo que nos resta todavía para la entrega, para hacerme las preguntas, ya sea en las sesiones de Zoom o a través del grupo de WhatsApp. Súper, doctor, muchas gracias. Doc, una duda, ¿me puede confirmar por favor su correo? Claro, claro que sí. Acabo de ponerlo en la sesión de chat de esta sesión de Zoom. Listo, doctor. Entonces, eso sería todo. Perfecto. Buen descanso, Listo. chicos. Nos Tenga vemos buena tarde. mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana, chicas. Hasta Mañana, Doc. Hasta mañana. Doc, una consulta veloz. Dime, Nicolás. El tema del podcast, no sé si lo va a subir, Doc, al final. Sí, no te preocupes que lo habilito ahora por la tarde. Precisamente estaba viendo de corregir 2 detallitos y lo habilito. Buenísimo, Doc. Y el tema de esto, de la corrección de los otros grupos, ¿para cuándo es? Domingo igual. Domingo igual. Buenísimo, Doc. Listo. Gracias. Perfecto. No tienes por qué. Un abrazo, Doc. Hasta luego. Que estés bien, Nicolás. Chao, chao.